Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles de nuevo. Y bueno, con este video vamos a continuar con la serie de mi historia de negocios. Si no has empezado a ver esa serie, te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción, una tarjetita en el comentario fijado, porque me interesa mucho que veas mi historia de negocio en orden cronológico. Ahí yo te voy contando cómo inicié con los negocios, mi primer, segundo, tercer negocio, cómo fui evolucionando hasta el punto pues donde me encuentro hoy. Sobre todo los errores que cometí en el camino para que tú no los cometas. Así que te dejo por aquí en la cajita de la descripción el enlace donde puedes conocer toda mi historia de negocio en orden cronológico. Dicho esto, empezamos y el día de hoy te voy a hablar de cómo desarrollé un modelo de negocios llamado Solo Ads. Corría el 2012, en aquel momento yo tenía un mentor de negocios que bueno, ya después de tiempo de conocernos, de años de conocernos, ya era un buen amigo mío. Te mando un fuerte abrazo, Leonardo, si por ahí me estás viendo. Él es de Argentina y en ese momento él se enfocaba 100% en hacer negocios en línea y 100% hacerlos en Estados Unidos. Y me decía a mí, o me dio un muy buen consejo en ese momento, que enfocara todos mis proyectos en línea al mercado de Estados Unidos porque realmente eran los que pagaban muy bien por cualquier negocio, cualquier servicio en línea. Y tenía toda la razón. En ese momento, pues esos negocios o modelos de negocios basados en Internet no estaban para nada desarrollados en México o en América Latina. Entonces era muy complicado aquí, pero en Estados Unidos sí estaban desarrollados, nos llevaban mucho tiempo en este tipo de modelos de negocio y bueno, fue un muy buen consejo en su momento. Pues fue él, mi mentor en ese momento, que me platicó sobre un modelo de negocios que él estaba desarrollando y que le estaba yendo muy bien, llamado Solo Ads. ¿Y de qué va este modelo de negocios o de qué trata? Pues básicamente nosotros teníamos que construir bases de datos. Ya te he hablado mucho en este canal de la importancia de las bases de datos, de los suscriptores, que por ejemplo en tu tienda en línea poner por ahí un newsletter donde un visitante pueda dejar su nombre, pueda dejar su correo electrónico. Bueno, esa información pasa a formar parte de tu base de datos, a la cual tú posteriormente le puedes estar enviando correos electrónicos, lo que se conoce como email marketing o campañas de email marketing. Pues básicamente era lo mismo que hacíamos en el tema del Solo Ads. Nos dedicábamos a construir bases de datos muy grandes de pues 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas o suscriptores. Pero lo importante aquí es que estas bases de datos tenían que estar bien segmentadas, es decir, el perfil de las personas tenía que ser el mismo. Por ejemplo, una base de datos para personas que le interesaban mucho los negocios en internet, o personas que les interesaba mucho el tema de las mascotas, o personas que les interesaban mucho los deportes, lo que sea, ¿no? Pero que estuvieran muy bien segmentadas. Luego, en ese entonces existían unas herramientas, pues la verdad muy potentes, que tu base de datos la podían dividir. Es decir, que tú podías decidir este correo electrónico de los 20,000 personas que tengo en mi base de datos, solamente quiero que le lleguen a 100 personas este correo electrónico, al resto no. Eso sí, obviamente eran 100 personas aleatorias, o tú podías decir que le llegue a 500 personas, que le llegue a 1,000 personas, como tú quisieras, ¿no? Pero a través de estas herramientas se podía segmentar tu base de datos y eso es lo que volvía muy interesante este modelo de negocios. En base a eso, nosotros podíamos ofrecer planes de envíos de correos electrónicos promocionales pues a nuestros clientes en este caso. Por ejemplo, podíamos armar paquetes y decirle a nuestros posibles clientes, ok, tengo el paquete número 1 donde vamos a enviar tu mensaje, vamos a promocionar lo que tú quieras promocionar. Por ejemplo, si tienes un negocio en línea, vamos a promocionar tu negocio en línea y le va a llegar a 100 personas de mi base de datos y este paquete te va a costar $100. Y tenemos el paquete número 2 donde vamos a hacer el envío de esa promoción a 500 personas de mi base de datos, a 1,000, a 10,000, a las 20,000 y obviamente cada uno de esos planes o cada uno de esos paquetes tenía un costo, ¿verdad? Y para encontrar nuestros clientes existían grupos privados, sobre todo en ese momento en Skype. Ahí existían grupos privados llamados Solo Ads, así tal cual, donde tú podías promocionar tus paquetes
y donde los clientes, pues los que estaban interesados, adquirían tus planes y tus paquetes, ¿no? Entonces ahí es donde coexistíamos tanto vendedores como compradores. Lo interesante de esto es de que cuando a ti te pagaban por un plan, tú no estabas asegurando ninguna venta. Es decir, de la promoción que estuvieras haciendo, no estabas asegurando ninguna venta. Lo único que tú le asegurabas a tu cliente es que ese correo electrónico promocionando, en este caso, por ejemplo, su negocio en internet o cualquier negocio que estuvieras promocionando, le iba a llegar a la cantidad de personas que tú le habías prometido, y con las herramientas que usábamos se lo podías demostrar, ¿no? Sabes que aquí tu mensaje llegó a estas 100 personas, a estas 500, a estas 15,000, 20,000 personas, ¿verdad? Pero si las personas que están en la base de datos compraban o no, eso ya es punto y aparte. Y claro, porque para que compren depende de muchas cosas que ya son ajenas a uno, ¿verdad? Tiene que ser una muy buena oferta, muy buen precio, que haga más con el cliente, muchas cosas que ya quedan fuera del control de uno. Entonces no importaba si a este cliente que te compró ese paquete, a través de estos envíos, él generaba ventas o no. Básicamente él estaba pagando o nos estaba pagando a nosotros porque su mensaje llegara a X cantidad de personas o de clientes potenciales con un perfil muy segmentado. Y aquí lo interesante era de que si tus servicios daban resultados, empezabas a crecer mucho, porque estábamos en los mismos grupos privados y ahí mismo decían, ¿sabes qué? Yo le compré un plan a fulanito de tal y de los envíos que se hizo, yo generé tantas ventas. Y así como un boca a boca digital, ibas creciendo mucho tu reputación, ¿verdad? Gracias a Dios, pues el tiempo que yo estuve trabajando estuvieron dando muy buenos resultados. Los envíos que yo estuve haciendo a mis bases de datos, a mis clientes les generaban ventas y obviamente les generaba clientes a ellos y me recomendaban mucho y fui escalando el negocio. De tal manera que, bueno, para hacer el 2012 estuve generando una facturación en promedio, más o menos, pero una facturación alrededor de los $1,000 mensuales durante, qué sé yo, todo ese año que estuve desarrollando ese modelo de negocios. Pues la verdad, $1,000 mensuales no me caían nada mal, eran muy buenos y me pareció en ese momento muy bueno, muy divertido y nada complicado este modelo de negocios, porque yo ya tenía conocimiento en base a mis experiencias previas de cómo crear esas bases de datos. Claro, mi trabajo era de ese dinero que estaba ganando, tomar una parte y invertirlo en publicidad para que mis bases de datos siguieran creciendo. Porque como debes de saber, pues cuando una persona está en una base de datos y le empieza a llegar mucha información y sobre todo información promocional, ¿qué es lo que hace? Pues se da de baja, ¿no? Entonces este modelo de negocio tiene un alto porcentaje de bajas. Entonces uno tiene que estar supliendo esas bajas invirtiendo en publicidad para que esté llegando gente nueva. Entonces cada mes obviamente había gente que salía de la base de datos, pero había gente nueva que entraba en la base de datos y la intención era que la base de datos siempre estuviera creciendo, no decreciendo, ¿verdad? Entonces parte de las ganancias había que invertirlas en publicidad y seguir creciendo nuestra base de datos, porque pues ese era el activo principal para que nos vaya bien en este negocio. Como te digo, siento que me fue muy bien, la verdad, desarrollando el Solo Ads, pero con el tiempo me fui dando cuenta que era un negocio que no era escalable. ¿Por qué? Porque las herramientas que se utilizaban para los autoresponders, que así se llaman, que se utilizaban para crear o generar estas bases de datos, con el tiempo se fueron poniendo muy estrictas y empezaron a tachar muchos de los mensajes de spam, ¿verdad? Entonces para nosotros nos fue muy complicado empezar a entregar lo que realmente estábamos vendiendo, es decir, X cantidad de entregas por paquete, ¿verdad? Empezamos a batallar. Si por ejemplo habíamos prometido 100 entregas, bueno, teníamos que mandar el mensaje a lo mejor antes, en un inicio, a 100 o a 200 y le llegaba a las 100, después ya se lo teníamos que enviar a 1,000 personas en nuestra base de datos para que le llegara a 100, porque estas herramientas empezaron a hacer ajustes muy fuertes evitando todo spam. Y yo creo que la verdad lo que estaban haciendo era lo correcto, porque al final de cuentas a una base de datos, o si tú formas parte de un newsletter o de la base de datos de alguien, pues no quieres que te estén saturando, ¿verdad? Con promociones.
en lugar de estarte enviando contenido, vamos a decirlo así, de mucha mayor calidad, de mucha mayor utilidad, para que aprendas, de conocimiento, etcétera. Y básicamente eso es lo que a mí me hizo darme cuenta que no era un modelo escalable, ¿verdad? Me di cuenta que con el paso del tiempo iba a estar batallando más, y eso implicaba que de las ganancias iba a tener que estar invirtiendo mucho más en publicidad para estar creando bases de datos más y más grandes. Fue ahí que decidí obviamente dejar este modelo porque no lo vi escalable, pero bueno, el tiempo que duró, la verdad que me divertí mucho, y como te digo, sobre los resultados estuvimos generando alrededor como un promedio $1000 mensuales, lo cual para mí era una muy buena cantidad, sobre todo en ese año, ¿verdad? El 2012, donde yo sentía que apenas empezaba a despuntar en los negocios en línea. Y bueno, hasta aquí mi historia sobre mi negocio de Solo Ad. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, me ayuda un montón. Suscríbete al canal en caso de que no estés suscrito, de que no estés suscrita, y cualquier comentario, cualquier duda, déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios. Yo de seguro me paso por ahí para platicar un ratito contigo. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Recuerda ver mi historia de negocios. Aquí en la cajita de la descripción encuentras el link para que veas la historia completa, y no te pierdas el próximo episodio donde te sigo contando de mis nuevas aventuras en los negocios. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y recuerda, crea tu marca.